sobre todo para quienes aquella mañana se despidieron de sus seres queridos sin saber que era la última vez que los verían. Pero, ¿quién fue responsable de esta barbarie? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Y qué pasó con los responsables? Es momento de descubrirlo aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Esto fue parte del horror que vivieron miles de personas la mañana del 11 de marzo de 2004 en Madrid, España. La gente acudió a la estación de Atocha para ir a los diferentes puntos de la ciudad y otros municipios a realizar sus actividades cotidianas. Estudiantes, trabajadores y demás se reunieron a esperar el transporte. Eran las 7:39 de la mañana. El tren proveniente de Alcalá de Henares se detenía para abrir sus puertas cuando se oyó un fuerte estallido. Un minuto después se detonó otra bomba y en segundos una más. La estación se encontraba llena por la hora, así que para ese entonces ya se registraban muchos muertos. Testigos aseguran que las víctimas se contaban por decenas. Aquello era un caos y un infierno del que todos trataban de escapar, pero la pesadilla apenas comenzaba. 3 minutos después de los primeros bombazos, otro tren que venía de la ciudad de Guadalajara, vía Alcalá de Henares, voló en una calle cercana a Atocha. Casi al mismo tiempo, 2 artefactos más estallaron dentro de otro convoy en la estación de Pozo. Junto con el tren, algunos cuerpos fueron expulsados al otro lado de las vías. Por si fuera poco, a las 7:42, un cuarto tren fue explotado. También procedía de Alcalá de Henares, pero estalló en la estación Santa Eugenia con dirección a Madrid. En total fueron 10 explosiones, y aunque en ese momento se desconocía la magnitud del daño, se sabía que era una matanza sin precedentes, y todo había ocurrido en un lapso de tan solo 4 minutos. En medio de la confusión, el miedo y la incertidumbre, los sobrevivientes comenzaron a abandonar los vagones. Algunos huyeron de inmediato de la zona, mientras que otros decidieron quedarse para ayudar a los heridos. Sin embargo, las escenas eran escalofriantes, por lo que estar ahí y ver el saldo de lo ocurrido era prácticamente imposible. Servicios de emergencia de toda la ciudad se trasladaron de inmediato hasta la zona de los atentados. La prioridad eran las víctimas que continuaban con vida, dejando para después el rescate de los cadáveres. Edificios gubernamentales y centros de recreación fueron habilitados para atender a los cientos de heridos. Algunos fueron atendidos ahí, mientras que a los más graves los trasladaron a hospitales donde el número de muertes incrementó a cada minuto. Médicos, enfermeras y todo el personal sanitario de Madrid se dio cita en los hospitales. Asimismo, miles de personas respondieron en minutos al llamado de las autoridades de donar sangre para los heridos, y en minutos acudieron a las unidades móviles de emergencia que se montaron en varios puntos de la ciudad. Apenas media hora después del llamado, un nuevo anuncio pidió a la gente ya no ir a donar, pues la respuesta fue impresionante. A las 10:30 de la mañana, poco menos de una hora después del ataque, las autoridades informaron que había 125 fallecidos, una cifra que aún estaba lejos de la realidad. Lo ocurrido en las primeras horas del 11 de marzo de 2004 era peor que una pesadilla para todo el pueblo español, pero sobre todo para los madrileños, quienes demostraron una humanidad impresionante en su intento por ayudar a los sobrevivientes del que ya era considerado el peor ataque terrorista en su historia, a tan solo un par de horas de lo ocurrido. Pero la historia estaba lejos de terminar. Miles de personas no sabían dónde se encontraban sus familiares, si estaban vivos, muertos o heridos. Y debido a ello, comenzaron un peregrinar por los hospitales y las unidades de emergencia para tratar de encontrarlos, pues muchos de ellos no respondían a sus llamadas. La situación se complicó cuando la red de telefonía colapsó con las incesantes llamadas de las personas en busca de posibles víctimas, muchas de las cuales continuaban desaparecidas o sus restos aún no habían sido identificados. Y mientras se realizaba la labor de recuperación de cadáveres, los investigadores forenses pudieron determinar que las bombas que estallaron dentro de los trenes habían sido colocadas en mochilas o bolsas a modo de equipaje. Y peor aún, fueron hallados a bordo de los trenes otros artefactos que no lograron explotar. Al cabo de unas horas, el portavoz de un partido político vasco informó públicamente que el atentado no había sido obra de la organización terrorista ETA, como todos pensaban, y señaló que los responsables pertenecían a la Resistencia Árabe, una célula del terrorismo islamista. Pero nadie creyó una sola de sus palabras. Todos estaban convencidos que el ataque había sido producido por ETA, sobre todo porque el explosivo utilizado aquella mañana era el empleado constantemente por esta organización. A
pesar de esas declaraciones, realmente no se sabía con exactitud quiénes eran los responsables del terrible ataque, y la posibilidad de que fanáticos islamistas estuvieran detrás de ello cobraba más fuerza a cada minuto. Lo que sí estaba claro era que más de un centenar de inocentes habían perdido la vida, e infinidad de personas no lograban encontrar a sus familiares en ninguno de los hospitales. Tenían como última opción una morgue habilitada en el pabellón de un recinto de entretenimiento. Para ese momento, decenas de médicos forenses ya se encontraban laborando en el lugar para colaborar con la identificación de cadáveres y restos humanos hallados dentro de los trenes. Más de 3,000 personas llegaron hasta ese lugar, por lo que atender a cada uno de ellos se convirtió en todo un reto. Ante esto, las autoridades hicieron un nuevo llamado para que psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales prestaran sus servicios de manera voluntaria. Nuevamente la respuesta fue impresionante, por lo que en unos minutos les pidieron a muchos de ellos que volvieran a casa. Para ese momento, la cifra de muertos era ya de 186 y se hablaba de al menos 1,000 heridos de consideración. Ante esto, el pueblo español estaba sediento de justicia. Justo cuando el presidente José María Aznar se dirigía a la sociedad, investigadores inspeccionaban un auto abandonado, el cual tenía reporte de robo. Esto, luego de que el portero de un inmueble cercano a Alcalá de Henares había visto a sujetos encapuchados bajando del auto, cargados con bolsas e ir hacia la estación. El vehículo fue revisado de manera rápida para verificar que no representara un riesgo y al confirmarlo, lo trasladaron a las instalaciones de la policía, donde descubrieron varios objetos que dejaron sorprendidos a todos. Entre ellos, había un misterioso cassette que les daría una pista para poder ubicar a los culpables. Pero, ¿estos sujetos eran pertenecientes al grupo terrorista ETA o a los islamistas? ¿Cuáles fueron sus motivaciones y cómo fue que llevaron a cabo este macabro plan que le arrebató la tranquilidad a un país entero? Se trata del atentado más terrible en España, ocurrido un 11 de marzo de 2004, día en el que murieron casi 2 centenares de personas y miles resultaron heridas. El trágico hecho se dio dentro de los vagones de 4 trenes provenientes del municipio de Alcalá de Henares, cercano a Madrid, en los cuales se detonaron diversos aparatos explosivos que fueron suficientes para causar el terror y el caos, pero sobre todo muerte y mucho dolor. Para ese momento la cifra de víctimas había incrementado nuevamente, 192 muertos y 1,421 heridos. Dentro de la camioneta hallada cerca del lugar del atentado y de la cual fueron vistos bajar 4 sujetos encapuchados, fue encontrada una bolsa con 7 detonadores y el envoltorio de un cartucho de dinamita. Además había un cassette en árabe con versículos del Corán. Y aunque en un inicio se había señalado a ETA como responsable, este hallazgo le daría una nueva línea de investigación a la policía. Y es que un medio de comunicación londinense dio a conocer un documento recibido por parte de una organización terrorista ligada a Al Qaeda, la cual se atribuía el atentado. Y aunque no se tenía mucha certeza de ello, la incertidumbre era tal que el rey habló por primera vez desde 1981 para todo el pueblo español. Una noche después del atentado, una policía de investigación sacó de una mochila deportiva metida en un bote de basura lo que parecía ser un celular con cables sueltos. Dicho celular proporcionaría las pistas que la policía necesitaba para llevar a cabo las primeras detenciones en un tiempo récord. 2 de los hindúes detenidos eran dueños de una casa de empeños, y fueron ellos quienes identificaron a un hombre a quien le vendieron tarjetas de teléfono. El sujeto en cuestión era un marroquí de nombre Jamal Sougam, quien tenía esa tarjeta y muchas más en un local de su propiedad. Según la investigación, todos los teléfonos usados para los atentados fueron vendidos ahí. Y mientras las primeras detenciones se llevaban a cabo, el dolor de los familiares de las víctimas continuaba. El pueblo español estaba devastado, y en medio del dolor, el miedo y la incertidumbre, aún debían enfrentar unas elecciones presidenciales. Cabe mencionar que la confusión que generó el gobierno del Partido Popular al acusar a ETA, mientras Al Qaeda se atribuía el atentado, fue suficiente para que millones de personas salieran en masa a votar por José Luis Rodríguez Zapatero, quien pertenecía al Partido Socialista Obrero Español.
salir, los policías lanzaron gases lacrimógenos. Segundos después, se produjo una fuerte explosión. 3 años más tarde, se juzgaba la masacre del 11M. En la sala de juicios había 29 acusados, entre ellos 9 españoles señalados de facilitar la dinamita empleada para el ataque. El tribunal dictó sentencia: 21 condenados y más de 120,000 años de cárcel. Jamal Sougan y Otan El Naoui fueron señalados como autores materiales de los atentados. Ellos fueron quienes tuvieron la condena más alta al recibir 42,922 años de prisión, al ser hallado culpables del asesinato de 191 personas, mientras que el minero Emilio Suárez fue condenado a 34,175 años. Hasta el momento, no se sabe exactamente cuáles fueron las razones para cometer el peor atentado en la historia de España. Algunos aseguran que esto ocurrió a consecuencia del desmantelamiento en Madrid de una célula terrorista ligada a Al-Qaeda, en donde miembros que no fueron arrestados y los sobrevivientes tomaron venganza en contra del gobierno. Otra línea de investigación apunta a un problema político interno, pues recordemos que tan solo 3 días después del ataque se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en las cuales la oposición, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, arrasó rotundamente. Eso estaría ligado a la tercera posible razón del ataque, la cual apunta a una venganza de células yihadistas por el apoyo de las tropas españolas en la invasión de Estados Unidos a Irak. Pues en cuanto el nuevo gobierno tomó posesión, anunció su retirada, lo cual habría significado otro triunfo para los terroristas. A pesar de todo esto, las investigaciones continúan y esperemos que muy pronto podamos tener claras las razones de este crudo incidente que marcó la historia de la humanidad. Vamos a hacer una pausa, pero no se vayan, porque al regresar les platicaremos sobre Choco, el hijo pequeño del diablo.